En las tinieblas de un conflicto, bueno, de un conflicto que parece no tener fin, a veces surge una chispa de esperanza. Hoy nos sumergimos en las profundidades eh, de un pacto en la sombra, Ah, un alto al fuego que promete el regreso de cautivos y la llegada de ayuda a una Gaza devastada. sí. Tenemos como fuentes el blog en vivo de la CNN que nos ha mantenido al día minuto a minuto Nada. y algunos artículos de análisis que nos ayudan a comprender el contexto. Por supuesto. ¿Será este un respiro en la tormenta o el preludio de una calma aún más inquietante? Pues las noticias que nos llegan son confusas, como susurros en la oscuridad. Ujú. La CNN informa de un alto el fuego de 42 días, Ah, la liberación de 3 rehenes israelíes sí. y la promesa de liberar a prisioneros palestinos a cambio. Ya. Pero como siempre en este conflicto, cada paso hacia adelante parece ir acompañado de una sombra de duda. Exacto, es como si camináramos sobre un suelo de cristal, temiendo que cada paso pueda romper la frágil tregua. Tres nombres, Romy Gonen, Doron Steinricher y Emily Damari, se han convertido en símbolo de esta incierta esperanza. Imagínate, después de que atamos 71 días de cautiverio, estas 3 Oh, mujeres vuelven a respirar el aire de la libertad. es increíble. La CNN describe escenas conmovedoras de sus reencuentros con sus familias, Claro. lágrimas de alegría mezcladas con el dolor de un trauma que aún no se puede comprender. He visto la imagen de Emily Damari sonriendo a pesar de sus heridas, con la mano vendada alzada en señal de victoria. Sí. Es una imagen que transmite una fuerza increíble, ¿verdad? Sin duda, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, de la capacidad de aferrarse a la esperanza incluso en las circunstancias más terribles. Es verdad. Pero mientras celebramos su regreso, no podemos olvidar a aquellos que aún permanecen en la sombra. Cierto. Familias como la de Sagi de Kelchen, cuya hija solo conoce a su padre a través de una foto, siguen esperando con el corazón en un puño. Y la incertidumbre se cierne sobre otros, como los argentinos Keifir y Ariel Vivas, dos niños pequeños cuyo destino aún se desconoce. Es desgarrador pensar en esos niños, en todas las familias que siguen esperando noticias, aferrándose a la mínima posibilidad de un reencuentro. Sí. Este conflicto nos recuerda que cada cifra de bajas, cada titular, representa una historia humana, un drama personal que a menudo se pierde en el ruido de la guerra. Y mientras algunas familias celebran, otras se enfrentan al silencio y la incertidumbre. Es verdad. Es una dualidad que define este conflicto, ¿no te parece? Absolutamente. Es como si la esperanza y la desesperación estuvieran en constante lucha como dos fuerzas opuestas que se disputan el control del tablero. Hablando de tablero, este alto al fuego parece ser solo el primer movimiento de una partida mucho más compleja. Sí. La CNN habla de la liberación de 33 rehenes en las próximas semanas, de negociaciones para la reconstrucción de Gaza. Sí, pero cada paso está rodeado de trampas y peligros ocultos. Es un acuerdo sin precedentes que ha involucrado a la administración saliente de Biden y la entrante de Trump, lo que demuestra la importancia geopolítica de este conflicto. Es decir, que los ojos del mundo están puestos en esta región, observando cada movimiento con lupa. Sin duda. En Israel, las reacciones son mixtas, como era de esperar. Claro. Mientras algunos israelíes celebran la liberación de los rehenes y hablan de un respiro, otros, especialmente en la derecha más radical, ven el acuerdo como una rendición. Ya veo. Ministros han dimitido en protesta, acusando al gobierno de ceder ante el terrorismo. Es como si la propia sociedad israelí estuviera dividida por este conflicto, ¿verdad? Exactamente. Y mientras tanto, desde Gaza, el brazo armado de Hamas asegura su compromiso con la tregua, pero lanza una advertencia. Ajá, Cualquier violación del acuerdo tendrá consecuencias. claro. Es un equilibrio precario, como una cuerda floja sobre un abismo. Una cuerda floja que además está rodeada de la niebla de la guerra. Las cifras de víctimas son escalofriantes. Casi 47.000 palestinos muertos en Gaza desde el 7 de octubre, según datos del Ministerio de Salud. Y se teme que el número real sea mucho mayor. Es una tragedia de dimensiones inimaginables. La recopilación de datos en la zona es extremadamente difícil, por lo que la verdadera magnitud del horror puede que no se conozca nunca por completo. 4.000 camiones cargados con ayuda humanitaria esperan en la frontera, listos para entrar en Gaza. Sí. La ONU advierte que este es solo el principio, una gota en el océano de necesidades que tiene la población. Y no solo se trata de reconstruir edificios e infraestructuras. Claro. La guerra ha dejado profundas cicatrices en la sociedad, en la mente de las personas. La reconstrucción de Gaza, en el verdadero sentido de la palabra, será un proceso largo y doloroso. Un proceso que apenas comienza y que está plagado de incógnitas. ¿Podrá esta frágil tregua proporcionar el espacio necesario para la reconstrucción?
¿O será solo una pausa en la tormenta? Esa es la gran pregunta que nos ronda a todos. ¿Estamos ante un punto de inflexión o simplemente ante un espejismo en el desierto del conflicto? Para intentar responder a esa pregunta, vamos a adentrarnos ahora en las historias de quienes han regresado a Gaza, de quienes intentan reconstruir sus vidas entre los escombros. Las imágenes que llegan desde Gaza son desoladoras. Que es difícil imaginar cómo se puede reconstruir una vida entre montañas de escombros con el eco de las bombas aún resonando en la memoria. La CNN ha entrevistado a algunos de los que han regresado a sus hogares, y sus testimonios son realmente impactantes. Hablan de un regreso agridulce, marcado por el alivio de haber sobrevivido, pero también por el dolor, por las pérdidas irreparables. Es como si estuvieran caminando entre fantasmas, ¿no? Rodeados por los recuerdos de lo que fue y la incertidumbre de lo que será. Claro. Familias enteras que vuelven a lo que queda de sus hogares sin saber por dónde empezar a reconstruir sus vidas. Y todo esto mientras el mundo observa con atención, esperando a ver si esta tregua se mantiene o se derrumba como un castillo de naipes. ¿Crees que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente para ayudar a Gaza a recuperarse? La ayuda humanitaria es fundamental, por supuesto. Los 4.000 camiones que esperan en la frontera, son un primer paso, pero la ONU ha advertido que esto es solo una gota en el océano de necesidades. La reconstrucción de Gaza requerirá un esfuerzo a largo plazo, una inversión masiva y, sobre todo, un compromiso real de todas las partes implicadas. Es decir, que no basta con enviar dinero y materiales. No. Se necesita un plan integral, una visión a largo plazo que vaya más allá de la simple reconstrucción física. Exactamente. Hay que abordar las causas profundas del conflicto, ¿no? Las desigualdades, la falta de oportunidades, la desconfianza enquistada durante décadas. De lo contrario, corremos el riesgo de que esta tregua sea solo un paréntesis, un respiro antes de la próxima tormenta. Y mientras en Gaza se intenta reconstruir lo destruido, en Israel también hay heridas que sanar. La recuperación del cuerpo del soldado israelí Oron Shal, justo antes del alto al fuego, ha conmocionado al país. Es una historia que nos recuerda que las cicatrices de la guerra se extienden mucho más allá del campo de batalla. La incertidumbre sobre el destino de los seres queridos, la búsqueda incansable de respuestas, el dolor por la pérdida, son fantasmas que persiguen a las familias durante años, incluso décadas. En este caso, la familia de Oron Shal ha podido al menos cerrar un capítulo, ¿no? Darle un entierro digno a su ser querido. Pero la búsqueda de otros soldados desaparecidos continúa, manteniendo a otras familias en un limbo de angustia e incertidumbre. Es un recordatorio de que la paz no se alcanza simplemente con la firma de un acuerdo. La paz es un proceso, un camino largo y complejo que implica sanar heridas, reconstruir la confianza y aprender a convivir con el dolor del pasado. Un camino que en este caso está lleno de obstáculos y peligros ocultos. ¿Crees que este alto al fuego, por frágil que sea, puede ser el punto de partida para una paz duradera? Es difícil ser optimista, es difícil en un conflicto tan arraigado, con tantos intereses en juego, con tanta desconfianza acumulada. Pero al menos este alto al fuego nos ofrece un atisbo de esperanza, una oportunidad para explorar nuevas vías de diálogo y reconciliación. Una oportunidad que no podemos dejar pasar. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar a las partes en la búsqueda de una solución pacífica, de crear las condiciones para que la confianza pueda florecer de nuevo. Y nosotros, como ciudadanos del mundo, tenemos la obligación de mantenernos informados, de exigir a nuestros líderes que apuesten por la paz, de no permitir que esta tragedia caiga en el olvido. Porque en última instancia, el futuro de esta región, y en cierto modo el futuro de la humanidad, depende de nuestra capacidad para superar el odio, la violencia y la desconfianza. Es un desafío, sí, un desafío inmenso, pero no podemos permitirnos el lujo de perder la esperanza. Y mientras seguimos con atención al desarrollo de los acontecimientos, la pregunta que nos queda flotando en el aire es si este alto al fuego será el punto de inflexión que tanto anhelamos o simplemente otro espejismo en el desierto del conflicto. Es cierto, la esperanza es un arma poderosa, sí, aunque a veces parezca un susurro en medio de la tormenta. Y hablando de tormentas, esta tregua, este pacto en la sombra, ¿crees que realmente puede ser el ojo del huracán, un momento de calma antes de que vuelva el caos? Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Las fuentes que hemos analizado nos muestran un panorama complejo, lleno de contradicciones, lleno de incógnitas. Por un lado tenemos la liberación de los rehenes, la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza, el compromiso de las partes con el alto al fuego. Pero por otro lado tenemos la desconfianza, el rencor, las heridas abiertas del pasado. Es como si estuviéramos observando una partida de ajedrez, ¿no? En la que cada jugador mueve sus piezas con cautela, intentando anticiparse
a los movimientos del contrario. ¿Quiénes son los jugadores en este caso? ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, en el tablero de Oriente Medio hay muchos jugadores, cada uno con sus propios intereses, con sus propias ambiciones. Tenemos a Israel, que busca la seguridad, el reconocimiento de su existencia. Tenemos a Hamas, que aspira a controlar Gaza y a resistir la ocupación israelí. Tenemos a Estados Unidos, que intenta mantener su influencia en la región y a la vez contener el conflicto. Y tenemos a otros actores internacionales, como la Unión Europea, Rusia, China, que también juegan sus cartas. Un verdadero juego de tronos, ¿no? Y en medio de esta lucha de poder están las vidas de millones de personas atrapadas en un conflicto que parece no tener fin. Exacto. Y no podemos olvidar que cada decisión, cada movimiento en el tablero tiene un impacto real en la vida de la gente. La reconstrucción de Gaza, por ejemplo, no es solo una cuestión de dinero y materiales, ¿no? Es una cuestión de esperanza, de futuro, de dignidad. Y hablando de dignidad, me ha impactado la historia del soldado israelí Oron Shaul, cuyo cuerpo ha sido recuperado después de tantos años. Su familia por fin ha podido darle sepultura, cerrar un capítulo de dolor e incertidumbre. Es un ejemplo de cómo las heridas de la guerra pueden seguir abiertas durante décadas, afectando a generaciones enteras. La búsqueda de los desaparecidos, la lucha por la verdad, la lucha por la justicia son elementos esenciales para la construcción de una paz duradera. Y hablando de paz, ¿crees que este alto al fuego puede ser un punto de inflexión? Un paso real hacia la reconciliación. Es difícil ser optimista, pero no podemos permitirnos el lujo de perder la esperanza. La historia nos ha demostrado que incluso en los conflictos más enconados siempre hay espacio para el diálogo, para la empatía, para el perdón. Quizás este pacto en la sombra, este alto al fuego precario, sea el inicio de un camino tortuoso pero esperanzador. Un camino hacia un futuro en el que la paz no sea solo una palabra, sino una realidad tangible. Un futuro en el que israelíes y palestinos puedan convivir en paz y seguridad, con respeto mutuo y con justicia para todos. Un futuro que por ahora solo se vislumbra como un espejismo en el horizonte, pero que no podemos dejar de perseguir. Y para terminar este viaje a las profundidades del conflicto, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, desde nuestra posición, para contribuir a la construcción de esa paz tan anhelada?